con los comensales aquí presentes, con las cámaras encendidas también. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo estuvo su semanita de descanso? ¿Están así? ¿Estábamos con las pilas puestas? ¿Sí? ¿Pudieron descansar esta semana? Ágata dice no. No, chuta. ¿Y el resto pudo descansar? Profe, ¿Sí? yo voy a casar toda la semana menos ayer, Menos ayer. que ¿Ya? no puedo. ¿No puedo dormir? ¿Te está costando dormir? ¿Sí? Puede ser. Yo creo que al final todos manifestamos un poquito de distintas formas como todas estas situaciones que estamos viviendo, así que sí. Escucha, tome algo que lo puedas relajar durante la noche, una leche tibia con naranja, de pronto puede ser, le puede ayudar para que descanse un poquito mejor. Ustedes saben, vamos a empezar a tener clases de orientación, ¿ya? Eso va a ser, nos toca el viernes, ahí vamos a poder hablar con más calma todos estos temas, ¿ya? Para que ustedes puedan también manifestar sus inquietudes o aclarar cosas como lo que estábamos hablando, el tema de las cámaras, alguna duda que ustedes tengan, ¿ya? Eso lo vamos a hacer cuando tengamos nuestra clase de orientación el día viernes. Bueno, así es que ahí cualquier cosa que quieran hablar lo podemos hacer, ¿ya? Entonces, bueno, les cuento hoy día, Matías, el cable, está rico el cable parece, Matías Álvarez. No se coma el cable, por favor. ¿Ya? Entonces, nada, pues hoy día lo que vamos a hacer es hacer un poquito como, bueno, el objetivo en sí, si lo quieren anotar, es reconocer y reforzar elementos básicos en la composición. Obviamente estamos hablando de composición visual, ¿cierto? Reconocer y reforzar elementos básicos en la composición. ¿Ya? Profe, ¿Sí? ¿puedo ir a buscar mi croquera? Vaya, sí, vaya. Ya. Pero yo voy a ver a buscar. Profe, ¿reconocer y qué? Reconocer y reforzar elementos básicos en la composición. Es importante que tengan sus cuadernos o croqueras a mano. Recuerden que es como venir al colegio, así ustedes tienen que venir, no con mochila, pero tienen que venir relativamente preparados, ¿cierto? Ya, entonces, Profe, reconocer reconocer y reforzar, ¿qué era? elementos básicos en la composición. ¿Cuáles vamos a ir viendo? ¿Cuáles son esos elementos? Aquí vamos a estar hablando de formas, vamos a estar hablando de texturas, vamos a estar hablando de color, vamos a estar hablando de volumen, de profundidad. Esos son todos elementos que vamos a ir integrando en el transcurso de esta fase que nos va quedando, ¿cierto? Ágata volvió. Ágata, reconocer y reforzar elementos básicos en la composición. ¿Ya? ¿Lo va a notar o no? Reconocer y reforzar elementos básicos en la composición. Reconocer y reforzar elementos básicos en la composición. Les repito, ¿cuáles temas son estos? La línea, el punto, la textura, el volumen, profundidad, el color. También vamos a estar hablando del color. ¿Ya? ¿Les parece que partamos? ¿Sí? Vamos a partir entonces con una presentación. Recuerden, no, Matías, no apagar las cámaras, por favor, ¿ya? Luciano, por favor también, su cámara, no las fotitos, la cámara de ustedes, es importante verlo a ustedes. Ahí, súper, Profe, dígame, ¿sí?
¿Alguien me dijo, profe? Fue Luciano. Hola, Javier Hernández. Luciano. ¿Ya? No, yo no he hablado. Ya, Fue Luciano. Luciano, entonces. Luciano, ¿quiere decir algo? Entonces, por aquí. Sí, profe, ¿me escucha, Ceci? Sí, lo escuchó. Ah, ya. No se me escuchaba antes, ¿cierto? Sí se había escuchado. Usted Ah, dijo, ya. profe. Que yo tenía que apagar la cámara porque se me salió, digo, se me cayó el celular. Ah, ok, ya. Bueno, pero ahora estamos bien. Benjamín Luffy, no apague su cámara, por favor. Gracias. Atentos, porque voy a ir haciendo preguntas también, ¿ya? A ver qué vamos recordando. Primera pregunta, ¿qué eran los colores complementarios? ¿Qué son los colores complementarios? ¿Alguna idea de lo que pueden ser los colores complementarios? Porque tenemos los colores primarios, ¿cierto? ¿Cuáles son los colores primarios? Benjamín, ¿cuáles son los colores primarios? Benjamín, Luffy, ¿cuáles son los colores primarios? El rojo, ¿Ya? ¿El rojo? ¿Cuál más? el amarillo, ¿Ya? el azul. Bien, súper. Colores primarios, rojo, amarillo, azul, ¿verdad? Que son los que no podemos mezclar con otras pinturas, otros pigmentos, ¿cierto? Son puros. ¿Cuáles son los colores secundarios? Levantando la mano el que quiere responder. Los colores secundarios. Luciano, ¿cuáles son los colores secundarios? Luciano, no te escucho. ¿El blanco? No, el blanco no es un color secundario. Ah, entonces El verde. ¿Ah? el naranjo. naranjo. A ver, está ahí como a la chunte. A ver, El morado, Sofía, el ya. verde, el morado, el verde y el naranjo. Morado, verde y naranjo. Perfecto. ¿Cómo se hacen estos colores secundarios? El verde, ¿cómo se hace? Con azul y rojo. Ya, el verde se hace con... No, el verde no se hace con azul y rojo. Con Matías, amarillo y azul. Amarillo y azul. ya, perfecto. El verde lo hacemos con amarillo y azul. El morado, ¿cómo lo hacemos? Matías Álvarez. Con... Matías Álvarez, ¿cómo mezclamos el morado? Amigo mío, siéntese bien, Matías. Un poquito más apoyar la espalda, porque así nos podemos concentrarnos mejor. Matías Álvarez, ¿cómo nosotros mezclamos el morado? Esto es súper básico, chiquillos. El rojo. Profe, El rojo y el azul. el rojo y el azul. Pero espérenme, respetemos porque estoy preguntando también al resto para que estemos todos en la misma frecuencia. Matías, ¿cómo se mezclaba el rojo y el azul. Rojo y azul, perfecto. Y nos faltaría el naranja. Valentina, ¿cómo se mezcla naranja? Con el rojo y el blanco. El naranja no se mezcla con rojo y blanco. No, El rojo y el el amarillo. amarillo. Y el amarillo. Sí, el amarillo. Ya, rojo y amarillo, por ahí estamos mejor. Esos son los colores secundarios. Y acá tenemos los complementarios. ¿Alguien recuerda cuáles son los colores complementarios? ¿No? El resto como el rosado. No, esos no son los colores complementarios. ¿El negro? Tampoco, el negro no es color, es un valor, ¿sabían? El blanco y el negro. Valor tonal. Ya, vamos a mirar entonces cuáles son los complementarios. Son aquellos colores que se encuentran en posición opuesta dentro del círculo cromático o rosa cromática. Eso se los voy a mostrar ahora, ¿ya? Se contrapone y estos colores, los colores complementarios producen mucho contraste y vibración entre ellos. El color complementario del rojo, ¿ustedes se acuerdan de esto de la rosa cromática? Esta la encuentran en todas partes, ¿ya? La rosa cromática, y siempre tiene el mismo orden, ¿ya?
El rojo, el color complementario del rojo es el que está justo enfrentado en la rosa cromática, que es el verde. El complementario del azul es el naranja y el complementario del amarillo es el violeta. Si ustedes juntan esos colores, producen, se complementan porque son súper distintos, ¿verdad? Pero también se acompañan porque vibran mucho juntos uno con el otro, ¿ya? Se contrastan mucho. Genera armonía, vibración, movimiento, porque se intensifican, ¿ya? Acá hay un ejemplo, miren. El rojo junto con el verde, que es su complementario, ¿ya? El azul junto al naranjo y el amarillo junto al violeta. Recuerden, ¿por qué les voy mostrando todo esto? Es para que vayamos recordando que hay distintos elementos que nosotros podemos agregar a nuestras composiciones, ¿ya? Cuando el año pasado, cuando digamos, el periodo pasado, ustedes hacían, por ejemplo, el boceto de una escultura, a lo mejor en ese momento no agregaban quizás texturas, ¿cierto? Pero a medida que vayamos nosotros viendo elementos, ustedes pueden ir agregando esto a su composición. O si quieren agregar color, prefieren jugar con los colores primarios, o con los primarios y secundarios, o solo con complementarios para producir vibración y movimiento, ¿ya? Todos estos elementos ustedes los deben ir agregando, ¿ya? Incluyendo a lo que vamos realizando, ¿ok? Y sobre los colores también, atención, que nosotros podemos hablar de dos términos, de tono y matiz, ¿ya? El tono es la intensidad del color, pero trabajado solo, ya sea con blanco o con negro, ¿ya? Por ejemplo, acá están los colores primarios, ¿cierto? El azul, el rojo y el amarillo. Si yo al amarillo le agrego poco a poco, muy lentamente blanco, va a llegar un punto al que se resuelva y se desarrolle hasta producir un blanco, ¿verdad? Pero todos los colores que están entre medio corresponden al tono del azul, ¿ya? Profe, Dígame. ¿cuál cree que serían los primeros colores que han existido? Los Los primeros primeros, colores que hemos visto. Blanco negro. a ver, espérate, la pregunta va como que han existido, que ha utilizado el ser humano o que han existido en la Tierra. Que han existido en la Tierra. No podría También responder. el ser humano. Yo creo que es que antes del ser humano, la Tierra existía miles de años antes, entonces no tenemos registro de cuáles eran los colores que habían antes. A lo mejor Pero de los que no, de los que conocemos, o sea, de cómo nos enseñaron así. es que los colores amarillos, rojo, azul, igual los encuentras, por ejemplo, en minerales. De hecho, actualmente todavía se hacen pigmentos, por ejemplo, no sé, el lapislázuli, un ejemplo, el lapislázuli, que es azul. Quizás si tú mueles ese lapislázuli y después lo juntas con algún otro tipo de aglutinante, creas un pigmento. Pero ese lapislázuli lleva millones de años, digamos, en la Tierra. Lo que pasa es que estaba antes del ser humano, porque es una piedra muy antigua. ¿Se entiende? Yo creo que la mayoría de los colores están insertos también en la naturaleza. Todos estos colores también lo encontramos en la flora nativa de distintas zonas, de distintos países. Hay países que tienen más colores que otros o menos colores en relación a la cantidad de agua. Por ejemplo, si nosotros vamos al Amazonas, vamos a encontrar una variedad de colores infinita en relación quizá a si vamos, no sé, al desierto de África, que en África todo tiende, por la sequedad, en cierta temporada tiende a los amarillos y a los cafés, ¿cierto? A los colores más cálidos, o piedras más rojizas quizás. Entonces, en la naturaleza yo creo que está como es como nuestro gran libro, en el fondo, en donde nosotros nos podemos encontrar un montón de elementos que a lo mejor no tenemos ni siquiera idea de que existen. Entonces yo creo que en la naturaleza podemos encontrar la mayoría de los colores. ¿Desde cuándo? No lo sé. Hasta cuando vemos al sol podemos ver una gama de colores cálidos. O los atardeceres. La atmósfera también produce morados, violetas, una cantidad de colores gigantesco. Entonces, lo que estábamos comentando, el tono tiene que ver cómo yo aclaro o oscurezco el color, ¿cierto?
con blanco o con negro. Ese es el tono, a eso se le llama tono, ¿ya? Y el matiz es cuando yo transformo un color agregando una pequeña cantidad de otro color. Por ejemplo, entre el azul y el violeta existe una cantidad de matices, tremenda cantidad de matices, toda la cantidad de colores que nosotros producimos a medida que vamos agregando una gotita. Por ejemplo, a este azul le fui agregando poco a poco una gotita de rojo, 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 hasta que logré el morado. En este caso al azul le fui agregando una gotita pequeña, pequeña de amarillo hasta que logré producir verde, ¿ya? Estos son los matices que logré con el azul, mezclado con los otros colores primarios. Pasa lo mismo con el rojo. Al rojo, ¿qué tengo que agregar entonces? Una gotita mínima de amarillo para poder lograr producir un naranja, ¿cierto? Y si al rojo le agrego una gotita, gotita, gotita de azul, puedo lograr el violeta, ¿verdad? Y abajo lo último, el amarillo también. Si al amarillo le agrego poco a poco unas gotitas de rojo, logro el naranja, y si lo hago con el azul, voy logrando un verde. A esto se refiere cuando nosotros hablamos de matices, ¿ya? Ojo, tonos y matices. Atentos que después podemos preguntar, ¿ya? Entonces, eso con respecto a color. ¿Alguna duda sobre esto? ¿No? Ahora vamos a pasar a hablar sobre el punto, la línea, planos y texturas, ¿ya? Ojo que todo esto está pensado en dibujo, pero también está pensado para escultura también, ¿ya? El punto. ¿Qué es el punto? A ver, ¿quién me puede decir? ¿A quién se le ocurre cuando decimos el punto? ¿Qué es el punto? El destino, el punto, como un circulito muy chico. Ya, como un circulito muy chico. ¿Ya? El punto puede ser un lugar que lo llamen así. Un punto puede ser un lugar al cual uno se dirige, sí, también puede ser un punto de ubicación. ¿Alguien más se le ocurre? Un círculo, pero como pintado al medio. Un círculo pintado al medio, ¿ya? Un círculo pintado al medio. Un medidor de... ¿Un medidor? Un punto. Digo, un medidor ese de mira... Ay, mejor no. Martina, ¿qué se te ocurre a ti que es el punto cuando hablamos de un punto? Es curioso, pero es algo súper básico. Estamos hablando de un punto, pero nos preguntamos alguna vez qué es un punto. Martina, ¿qué crees tú? No te escucho. Martina, ¿tienes el micrófono? Profe, Martina, profe, este es un punto. sí, eso es un punto, justamente. Y explicado en palabras. Martina, ¿sabes tú lo que es un punto? Martina, ¿me escuchas, cierto? ¿Sí? ¿Se te ocurre qué es un punto? ¿Definir un punto? El punto. Una mancha de color. El punto es el elemento más mínimo que nosotros podemos dibujar, el elemento gráfico más pequeño que podemos dibujar. Como dice Luciano, que marcó el lápiz en el papel y hizo un punto. Es un punto, es el elemento gráfico más mínimo que existe, ¿ya? Bueno, se dice que de pronto uno si lo viera en una lupa, a lo mejor no solamente vería un círculo, un punto también puede ser una mancha de color, puede ser una línea, un triangulito, pero es tan pequeño que no lo alcanzamos a identificar a simple vista. Ya quizás si lo vemos en una lupa tiene una forma distinta, pero es como la mínima forma de expresión, ¿ya? Y el punto nos sirve para configurar formas. Si ustedes ven esta imagen que está acá,
¿cierto? De muchos puntos. Si ustedes ven y hacen el ejercicio que estoy haciendo yo, como de entrecerrar los ojos, como chinitos, uno entrecierra los ojos y como efecto óptico se produce la relación de los puntos que van ayudando a crear una forma, ¿ya? Profe, yo pensaba que si hacía visco también iba a formar una forma. Visco, no, pero no es necesario ponerse visco, pero sí como achicar los ojitos, ¿ya? Y ahí vemos... Sí, funciona, funciona. Funciona, ¿y qué ve? Una persona. Una persona, Yo igual lo ¿cierto? veo, yo lo veo como que sin cerrar los ojos. Igual se ve un Sí, poquito. igual, es que igual es un poco notorio, pero podemos, cuando hacemos así, como que los puntos se difuminan un poco, entonces nos ayudan a poder como crear más la figura, ¿ya? Entonces, sigamos viendo qué podemos contar sobre el punto. Los puntos, uno o más puntos, más juntos o más separados, también pueden ayudarnos a producir volumen en una figura, en un objeto. ¿Cómo se llama cuando nos hacemos ese ejercicio de un puntito al lado del otro? ¿Alguien sabe? ¿Puntillismo o no? Justamente, el puntillismo. Matías Álvarez parece que tiene sueño, amigo mío. Efectivamente, Sofía, el puntillismo es una técnica con la que nosotros podemos crear volumen a partir de puntos. Puntillismo puede ser en blanco y negro, pero también puede ser en color, ¿ya? Acá también, bueno, ejemplo, distintos efectos ópticos que también son producidos a partir del punto. ¿Les pasa que cuando ven esto, qué pasa? ¿Qué produce cuando ustedes ven esta imagen? Mareo. Mareo. ¿Por qué produce mareo? Mareo. Como que se marean porque produce movimiento, ¿cierto? Produce la sensación de movimiento. El contraste, estos es como puntos cuadrados, como decíamos hace rato, que no necesariamente son redonditos, también pueden ser cuadraditos como los píxeles, ¿cierto? En comparación de estos puntos que son ampliados, el contraste entre uno y otro, ya produce también la sensación de movimiento. También podemos lograr efectos ópticos a partir del punto. Puntillismo, ¿ya? Acá hay un claro ejemplo de cómo nosotros podemos crear formas exclusivamente a partir de puntos, ¿ya? Hay impresoras antiguas, cuando se habla como de inyección de tinta, cuando se iban, bueno, ahora hay como más láser, hay distintas tecnologías, pero sí efectivamente en la impresión básicamente era integrar puntos, ¿ya? Para ir llenando espacios. Y el punto, el tamaño del punto también nos puede ayudar a producir la sensación de profundidad. ¿Qué quiere decir? Si yo quiero lograr que se vea algo como muy al fondo o muy hacia adelante, ¿qué pasa con el punto? ¿Cómo se representaría un Se punto? vuelve más grande o más pequeño. Justamente, bien, se vuelve más grande o más pequeño en relación a cuánta profundidad nosotros queremos crear en una imagen, ya sea abstracta, como este caso, o figurativa. Abstracta, Javier, no, a ver quién me falta que no ha... Trinidad, ¿cuándo nos referíamos a una obra abstracta? ¿Recuerdas? Cuando no, o sea, cuando no se podía reconocer lo que era. Cuando no se puede identificar en la forma, justamente. Sí. Entonces, el punto coloreado también puede producir la sensación de volumen, ¿cierto? Si yo pongo más puntitos juntos, cercanos, produce la sensación de más intensidad de color, a diferencia de si nosotros los ponemos más separados, ¿ya? Como este ejemplo, ¿ya? Cómo se van, la aglomeración de puntos también va produciendo que el color se vuelva más intenso. Acá hay un ejemplo también de puntillismo, de un autor que se llama Seurat, se escribe, Seurat, que es este ¿Profe? cuadro está hecho básicamente solo a base de puntos, ¿ya? ¿Profe? Dígame. Cuando No hago sé eso, no sé si se ve muy bien, pero mira lo que hice. Bueno, ahí Este escribí punto, ratito, pero en este escribí ratito, punto, mientras vas pero se ve un escuchando. poquito al revés. Creo que se va. profe, con esa imagen yo hice el chinito y se vio como si fuera tan real.
¿Cómo? Yo hice el chinito aquí para ver lo de los puntos y se vio tan real. Ah, con esta, sí. El mismo, justamente, Javier, el ejercicio que ustedes hacen acá, si se ponen chinitos, también la forma se va, como que se va armando, ¿ya? Las figuras se van concentrando y hacen parecer efectivamente no como si no como si no fueran puntos, sino como si fuesen solamente volúmenes de color. Así es. Y vamos a alcanzar a ver la línea también. ¿Qué es la línea? La línea es como Profe, un... Espérenme. ¿Quién me decía primero? ¿La línea es como? La en los línea es... es ¿es como trazar una raya? algo largo, Cuando- algo que puede ser largo, que puede doblarse, que puede formarse, hacer muchas cosas. Ya, algo largo, ya. ¿Quién, Javiera, qué Profe, decías tú? trazar una línea, o sea, trazar algo con un lápiz o cualquier objeto. Una línea es un trazo, ¿sí? Martina, ¿qué es una línea? Mariel hizo una línea. Bien. Martina, ¿qué es una línea? Profe, yo sé. Espérame, Martina. Profe, Martina, más atenta a la clase. Profe, yo sé. profe, Luciano, profe, yo sé. Algo que se... Hay algo que se va en la misma dirección, algo que se puede ir en la misma dirección. ya. Sí, por ahí va también. Agatha, su cámara Empieza está de un lado apagada. y empieza de un lado y termina por otro. Sí, miren. Se dice que como la línea puede ser por una parte. Por ejemplo, tenemos un punto, tenemos dos puntos. La línea puede ser el trazo que existe entre la distancia de un punto y otro. Si yo pongo un punto más abajo y trazo la dirección, hago una línea, como se llama acá, una línea quebrada. O si mi punto, tengo un puntito acá que se desplaza en forma curva y yo marco ese movimiento, produzco líneas curvas, ¿ya? En el fondo sí, cuando yo marco una línea, como que marco una trayectoria, ¿cierto? Una trayectoria de ese puntito, ¿ya? Sí, efectivamente. Ágata, su cámara está apagada. Y la línea, que se puede entender también como una sucesión de puntos, uno al lado del otro también. Pueden ser rectas, pueden ser curvas, pueden ser mixtas, que son rectas y curvas juntas, ¿ya? O quebradas. Miren acá como en el caso de este dibujo inclusive solamente se está, digamos, detallando, coloreando, no coloreando, sino que se le está dando, digamos, el volumen a partir solo de líneas, ¿ya? Las líneas nos sirven para hacer también tipos de dibujos, solo con líneas. A esto se le llama el achurado. No sé si ustedes les he hablado yo antes del achurado, ¿no? El achurado, como el que está acá, es una técnica en la que uno va creando volúmenes solamente a partir de líneas, ¿ya? En este caso, claro, son figuras geométricas más, ¿cierto? Pero en estos rostros se ven como solamente la línea va creando las sombras, ¿ya? Y las líneas curvas también, las líneas van expresando distintas cosas, ¿ya? La línea curva expresa dinamismo, acción, movimiento, ¿cierto? Tensión, como inestabilidad, como este cuadro El cielo estrellado de Van Gogh. La línea representa una trayectoria. Estas fotos las hicieron con un haz de luz, que moviéndolo rápidamente quedó estampado en la fotografía, pero es un haz de luz, ¿ya? Que se marcó rápidamente y se tomó la foto con el obturador abierto unos segundos un poquito más. La línea crea formas, palabras, dibujos. Cuando nosotros aprendemos a leer, partimos dibujando líneas, ¿cierto? Es una forma básica de expresión también, al igual que el punto, ¿ya? La línea crea sombras y formas a partir del achurado, que es lo que yo les comentaba recién, ¿ya? La técnica del achurado, Profe, ¿sí? yo intenté hacer un dibujo del coronavirus, pero no me sale muy bien, que digamos. No me ¿Ya? sale muy bien, que digamos.
Eso ¿Ya? es terrible. Le iba a hacer enojado porque él es malo, pero Es importante que esté, Luciano, está bien que estés haciendo algo mientras tanto si quieres, pero atento a la clase siempre, ¿ya? Y las sí, profe, líneas, solo lo estoy haciendo para ver, solo estoy haciendo ejemplos de lo que está mostrando. bueno, miren que ya está terminando la clase, pero para que quedemos con el punto de la línea, miren, la línea horizontal produce sensaciones de estabilidad y calma. La línea vertical produce altura, ¿cierto? Y sensación de equilibrio también. Y las líneas onduladas producen movimiento, ¿ya? Líneas horizontales calmas, verticales altura y onduladas o curvas movimiento. Vamos a ver. Sí, produce mareo porque produce movimiento. Chicos, la clase va a quedar hasta aquí. La próxima semana vemos la segunda parte de esta presentación, ¿ok? ¿Profe lo va a enviar eso? Sí, pero no lo hemos visto completo todavía. ¿Ya? Prefiero que cuando veamos toda la presentación, veamos todo y ahí lo podemos hablar, ¿ok? Para que tengan claridad, no se pierdan, ¿ya? Que tengan una muy buena semana, chiquillos, ¿ya? Y nos estamos viendo el viernes. Cuídense mucho, ¿ya? Adiós. Que les vaya súper bien en el resto de la semana.